Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica de cardiopulmonar. Vamos a hablar acerca de la evaluación que tenemos que tener con nuestro paciente y vamos a tocar los siguientes temas: la toma de signos vitales, el dolor, la disnea, el patrón respiratorio, la coordinación abdominotorácica, el ritmo de respiración, el test de Schover, la toracometría y la auscultación. Ok. Primero, ¿cómo se toman los signos vitales? Aquí tenemos a nuestro peluchito, a Flash. Va a ser nuestro paciente el día de hoy, ya que no hay paciente en casa. Y bueno, la frecuencia cardíaca se puede tomar de diferentes puntos. A mi parecer, y la que se me hace más cómoda es en la carótida, que se debería tomar aquí, más o menos a esta altura del cuello. En un humano vendría siendo por aquí o por aquí, cualquiera de las dos. Lo que vamos a sentir es como pulsa el corazón, pa, 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 y tenemos que contar los latidos que hay en un minuto. Luego, la frecuencia respiratoria, el paciente pues obviamente respira, entonces se nota su patrón, su movimiento. Obviamente un poquito no tan exagerado, ¿verdad? Pero bueno, ahí nosotros tenemos que ir contando cuántas respiraciones tiene durante un minuto. Cuando hacemos esto, no tenemos que decirle al paciente que estamos midiendo su frecuencia respiratoria, porque si le decimos, el paciente empieza a modificar su patrón respiratorio. Entonces, si el paciente está respirando muy tranquilo, al momento de nosotros decirle, oye, te voy a revisar tu patrón respiratorio, tu frecuencia respiratoria, puede ser que la modifique y nos dé un falso positivo. Luego, lo siguiente es la temperatura. Para eso tenemos nuestro termómetro. Aquí yo tengo este de mercurio. Y lo meteríamos por debajo de la axila. Estaría ahí más o menos de 3 a 5 minutos. Posteriormente, aquí en un humano sería aquí, obviamente sin la sudadera. Debe ser en contacto con la piel. Después veríamos el mercurio que tanto sube. Y así tendríamos nuestra temperatura. Así la podríamos medir. Ok, luego más o menos la temperatura es de 36 a 37 grados en un adulto, lo normal. Luego, para la toma de la presión arterial necesitaríamos nuestro estetoscopio y un baumanómetro, el cual no cuento en casa. Pero bueno, nos tendríamos que poner esto aquí. Tendríamos que encontrar la arteria braquial, que se encuentra más o menos por esta zona, aquí en el codo, un poquito arribita. La tendríamos que encontrar. Ahí colocamos el estetos. Empezamos a escuchar los latidos, bueno, el paso de la sangre, los latidos. Y posteriormente el baumanómetro lo amarramos y lo inflamos hasta más o menos 180, 160 miligramos de mercurio. Y empezamos a soltar poco a poco el aire. Y nosotros con el estetos vamos a escuchar... no se va a escuchar nada hasta que haya un primer ruido, que va a ser alrededor de si es una persona normal, entre los 120 y los 130 miligramos de mercurio, y posteriormente seguiremos escuchando tuk, 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 hasta alrededor de los 80, 90, 70, dejaremos de escuchar. El primer ruido que escuchemos va a ser el 120, 130, y después posteriormente será entre 70, 80 y 90. Ok, luego, pues peso y talla. Obviamente pues necesitamos una báscula donde pondríamos a nuestro paciente, se mediría su peso y la talla con una cinta métrica, la podríamos medir. Luego, el dolor. Para el dolor, pues obviamente al paciente le preguntaremos si tiene dolor, qué tipo de dolor o cómo siente su dolor. Y para ayudarnos utilizaremos una escala, la escala de EVA, en la cual el paciente nos dirá 0 es que no hay casi dolor y 10 es el dolor máximo que ha sentido. Ahí el paciente, si nos dice no, pues tengo un 8, 9 o 10, pues significa que le está doliendo bastante al paciente. Si nos dice que le duele un 2 o un 3, pues el dolor será mínimo para ese paciente. Luego la disnea es una sensación de falta de aire, en el cual, bueno, me faltó rápido como signo vital
la oxitometría, que son unos aparatitos, los cuales los pones aquí en el dedo y después de un ratito nos marca los niveles de saturación de oxígeno, que más o menos por debajo de los 86, el 86% de saturación de oxígeno. Ya estamos hablando de que a la persona le está faltando oxígeno en el cuerpo. Y pues ya, los valores normales son entre de 95 a 100%. Luego, la disnea, como decía, era una sensación de falta de aire, en la que el paciente siente que respira pero que no oxigena, entonces se siente raro. En caso de que el paciente tenga esto, podemos utilizar 3 escalas: la MRS, Medical Church Resilience, la de la Asociación del Corazón de Nueva York y la escala de Borg modificada para disnea. Estas escalas nos dirán qué tan grave es la disnea que tiene esta persona. Luego el patrón respiratorio, pues vamos a checar nada más si su patrón es torácico, diafragmático o si tiene un patrón paradójico. Es únicamente lo que checaríamos cómo es, nada más. La coordinación, obviamente, abdominiotorácica. Cuando alguien respira, pues como trabajan en conjunto, debe haber una coordinación y pues debemos de ver que esa coordinación esté correctamente realizada. Si hay algo anormal, pues lo podríamos anotar para posteriormente revisarlo. Las sinergias respiratorias son cuando el paciente necesita hacer algo extra para un movimiento extra para poder respirar. O sea, si un paciente está respirando y tiene que levantar los brazos para poder respirar, eso es una sinergia ventilatoria. Luego, pues el ritmo de la respiración, en un paciente lo checaremos pues viendo cómo está, si viene agitado, si está sentado pero está respirando muy rápido, si está relajado y está respirando tranquilo. Eso veremos en el ritmo de la respiración. Luego, para el test de Schubert, lo que realizaremos con una cinta métrica, vamos a ver la flexibilidad de la columna, y lo que realizaremos es que nuestro paciente, más o menos en sus lumbares, L1 y L5, mediremos aquí, haremos una raya en L1, otra raya en L5 y posteriormente le pediremos al paciente que haga una flexión de columna. Posteriormente volveremos a medir y si al principio nos había dado 10 centímetros, a continuación con la columna flexionada, o sea, estando así el paciente, nos debe de dar más de 10 centímetros. Nos debe de dar 15 centímetros alrededor. Eso nos ayudará a ver la flexibilidad de la columna. La toracometría, aquí tenemos a nuestro paciente y se hacen 3 toracometrías, bueno, 3 mediciones. La primera se hace de la primera a la tercera costilla, así más o menos algo así, suponiendo que mi monito estuviera más grande, y medimos. La segunda se hace de la tercera a la sexta costilla, o sea, más abajo, y volvemos a medir, ¿sí? Y la última se hace de la sexta a la novena costilla, más abajo todavía, y volvemos a medir. Esa es para pues medir la amplitud que tiene nuestro tórax, nada más. Y por último, la auscultación. La auscultación nos pondremos nuestro estetoscopio, nos ponemos el estetos y revisaremos, vamos a revisar aquí en nuestro pacientito, revisaremos el lóbulo superior del lado derecho, que viene siendo por aquí, más o menos, a esta altura, por debajo entre la primera costilla y nuestra clavícula. El segundo punto será más o menos al lado de la tetilla, por ahí serán, y revisaremos el lóbulo medio, y por último el lóbulo inferior, que viene estando por acá abajo, más o menos, que sería aquí en nuestro paciente. Del lado izquierdo solo podemos revisar lóbulo superior y lóbulo inferior, ya que si colocamos el estetos en el lóbulo medio, pues el pulmón izquierdo no tiene el lóbulo medio,
por lo que en lugar de escuchar los ruidos pulmonares, escucharíamos al corazón, ya que el corazón se encuentra muy cerca. Entonces, por eso solo del lado derecho revisamos esos tres y del lado izquierdo solo superior e inferior. Luego, en la parte posterior revisamos igual lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Obviamente lo que comentaron en clase es que muchos doctores se van luego hacia a la auscultación posterior, ya que en la auscultación anterior pues tenemos vísceras y demás órganos que pueden modificar o hacer un poco más difícil el escuchar los ruidos pulmonares. En cambio, en la parte posterior, pues solo está la piel, músculos, costillas y los pulmones. Entonces, pues muchos se van luego por la parte de atrás porque es más fácil escuchar. Y lo único que se debe escuchar cuando estamos haciendo la auscultación es el paso de aire. Eso más o menos es lo que se debería escuchar. Si se escucha algo anormal, pues significa que probablemente nuestro paciente tenga una patología. Gracias.